Bien, miren, hay tres compañeros que es la primera sesión el día de hoy. Entonces voy a hacer así como muy rápido, no voy a detener algunas cosas más para que estén enterados de qué se trata este taller. Para los que ya estamos, voy a hablar un poquito sobre la memoria e identidad. Un poquito sobre eso, porque es importante. El taller comenzó sobre la promotoría cultural, cubriendo una lectura de un antropólogo, el antropólogo el doctor Esteban Crotz, que se titula 5 ideas falsas de la cultura. Por lo regular, solemos decir que, o a veces se suele confundir educación y cultura. Y lo que hace este antropólogo es precisamente en 5 puntos básicos concluir. Todos, absolutamente todos tenemos cultura. Todos tenemos cultura. Todos tenemos cultura. Y esas son las ideas falsas que existen, si se puede tener cultura, ¿no es cierto? Todos tenemos culturas. Hay una jerarquía natural de las culturas. No existe una jerarquía. Hay algunos que dicen las culturas subalternas, para referirse sobre todo a movimientos juveniles. Dicen, no, pues, ¿cuál es la cultura homogénea? ¿Cuál es la subalterna? Dicen, no hay esa categoría. Todo cabe en esa cultura. Hay culturas mezcladas, tampoco. No hay curas ni mezcladas, todas son iguales. Tampoco hay mejores ni peores. También dice, la gente suele asociar a los espacios culturales o donde está la cultura de los museos, teatros y bibliotecas. Vemos que no es así. Hay infinidad de espacios donde se dan las manifestaciones culturales, no solamente en los museos, se puede dar incluso en una comunidad, en un barrio, en diferentes partes. Pero es la idea que tiene. La existencia de la cultura depende del Estado. Dice, no, mentira, tampoco es cierto. O sea, las culturas, sobre todo las culturas populares, son las que surgen o emergen desde la población, todas las manifestaciones culturales. Vimos un poco un concepto de cultura. Hay muchos conceptos de cultura. A finales del siglo XIX, un antropólogo fue el que propuso el concepto de cultura. Han pasado ya más de 100 años y evidentemente ha cambiado este concepto de cultura. Y este concepto que maneja es un antropólogo, Guillermo Bonfil Batalla, dice: es el conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, significados, formas de comunicación entre organizaciones sociales y bienes materiales que hacen posible la vida de una sociedad determinada y le permiten transformarse y reproducirse como tal de una generación a la siguiente. Este es uno de los conceptos quizás más incluyente, que engloba formas de organización social, valores, símbolos, y es el que por lo regular se maneja. Dentro de la promotoría cultural estoy manejando un autor colombiano, antropólogo, Adolfo Colombres, y que se ha dedicado prácticamente a hacer o a recopilar todo lo que se encarga de la promotoría cultural. Él entiende la cultura como un proceso de creación y recreación, pero también dice como una herencia acumulada de generaciones en generaciones. Define la cultura como un conjunto de elementos dinámicos que pueden ser transferidos de grupo a grupo y, en su caso, aceptados, reinterpretados o rechazados por grupos sociales diversos. La cultura se transforma, es dinámica. Hay cosas que son válidas, ciertos rasgos culturales que son válidos ahora, conforme pasa el tiempo, desaparecerán. Y dependerá del grupo social que las practique, darle continuidad o de plano olvidarlas. Y a veces se reinterpretan esos rasgos culturales que pueden desaparecer y se reinterpretan, se resignifican algunos. Y entonces lo que dice, bueno, el promotor cultural tiene un vasto campo de actividades y el lugar donde puede hacer. Para él, el promotor cultural es aquella persona que estimula la actividad cultural y trabaja principalmente en las necesidades espirituales del hombre. Así lo maneja él. Ese es lo que hace el promotor cultural. Pero agrega, dice, debe tener una característica muy importante, que debe pertenecer al mismo sector del pueblo que actúa. Ser un agente interno identificado con la realidad de su entorno.
esta investigadora trabaja mucho en cuestiones de biblioteca y entonces dice, bueno, es importante, retoma a los colores para decir, bueno, ¿por qué es importante que el promotor cultural salga del mismo grupo? Porque conoce ese grupo, o bien cuando menos podemos hablar que conoce el medio ambiente en el cual se va a mover este aspecto de la cultura. Y sin embargo hay cuestionamientos muchas veces de que se hace, o quienes están encargados de la cultura no son o son totalmente ajenos al medio donde se desarrollan y desconocen a veces muchos de estos rasgos culturales que se presentan en una comunidad o en un barrio o en una ciudad. Estas son las principales, algunas de las principales funciones del promotor cultural. ¿Qué debería hacer el promotor cultural? Dice, ejercer la defensa activa de la cultura popular, promover la organización de las comunidades para el aprovechamiento y control de su patrimonio cultural, organizar actos culturales, promover la capacitación de las personas interesadas en estudiar y desarrollar un aspecto específico de la cultura, recopilar y ordenar todo el material impreso que exista sobre el grupo social, así como otros grupos de la red. Aquí incluso habíamos estado platicando con un licenciado en gestión cultural de que hay veces cómo pueden trastocarse estas dos actividades, la de gestión cultural y la de promotor cultural. En esa sesión también hablamos de cómo quizás esa diferencia que se puede establecer entre el gestor cultural es que también el gestor cultural se puede encargar más de una cuestión, digamos a veces hasta administrativa, y en cambio el promotor cultural puede trabajar a veces sin recursos económicos, puede hacer su propio trabajo en la comunidad, y eso hace quizás puede ser una de las diferencias, aunque a fin de cuentas las dos líneas de trabajo se tocan y a veces hasta se empalman los asuntos. Además, es importante, dice que el promotor pueda difundir el hábito de la lectura, elaborar proyectos culturales, participar en los medios de comunicación de la región, buscando tener un espacio en los programas del mismo, registrar los eventos mediante fotografías o grabaciones que documenten las principales costumbres de su música, fiestas, tradiciones orales, en fin. Eso es lo que realmente se debería, entre tantas cosas, o lo que debería ser un promotor cultural. También hemos estado manejando lo que es el concepto de cultura popular, o por qué es importante tener conocimiento de la cultura popular. Bueno, se va a llevar un festival ahora, Guateque 2013, de la cultura popular. Yo creo que es un buen momento también para ver si eso es lo que realmente se quiere, o lo que estamos viendo en la cultura popular, que emerge desde la misma población, o son cosas que están siendo dirigidas por un sector cultural. Dice la cultura popular, otra vez Adolfo Colómez, citando a Eduardo Galeano, dice, como un complejo sistema de símbolos de identidad que el pueblo preserva y crea, y es creado por la misma población de abajo en respuesta a sus propias necesidades y muchas veces sin medios técnicos. Hace Adolfo Colómez en su texto, o es muy enfático en ese sentido cuando dice que el mismo poder político, cultural, margina, prohíbe o manipula las culturas populares. Abordamos aquí, por ejemplo, cómo son, si los jóvenes tienen espacios para poder también encontrar estos medios para poder manifestarse, dónde está el ska, dónde está el rap, por ejemplo, o incluso estas partes de la manifestación o las ideas sobre el graffiti, quién trabaja sobre los jóvenes, o algunas cuestiones hablamos incluso también de qué está pasando, también lo que hemos visto, estos tríos que ya no están en los restaurantes. O sea, esta música que siempre se está asociando a los restaurantes, cantinas, ¿qué pasa en las cantinas donde realmente está la cultura popular? Entonces, muchos de estos grupos están desapareciendo por algunas otras cuestiones, pero, por ejemplo, esa música, aquí traje un ejemplo de la melodía comitana grabada aproximadamente en los años 50 por la familia Maruján, y tocada por mandolina, que eso tampoco ya no se hace. Y entonces ahí analizamos en este caso cómo las culturas populares deberían de tener un lugar muy importante dentro de las diferentes manifestaciones en una ciudad o quien dirige digamos, el sector cultural de ciertos elementos. Dice, la promoción cultural se centra en la
cultural no en lo social, ni en lo económico, ni en lo educativo. No es un papel para educar, simple y sencillamente hacer rescate, preservación, difusión de los elementos culturales del mundo educativo. Y tiene algunos elementos que es la animación sociocultural, todos estos conjuntos de prácticas que tienen como finalidad estimular esta iniciativa de participación en estos grupos. ¿Cómo es centrarse en lo sociocultural y en lo social? ¿Cómo dividir ese parte? Mira, aquí teníamos en esa sesión un licenciado en educación y él exclusivamente lo estaba enfocando a este aspecto educativo de la transmisión del conocimiento. Y entonces, bueno, si la cultura es prácticamente todo que hacer en la sociedad, no te puedes necesariamente enfocar a cierto aspecto como una medida educativa nada más. Por eso tiene una función la consultoría cultural y vamos a ver por qué. Aquí más adelante dice, bueno, ¿qué debes de tener hasta un proyecto? Rescatar, conservar, promover. Vimos ahí dice que el promotor cultural tiene que tener incluso todos los registros posibles en una. Por ejemplo, como usted está diciendo, ¿cómo podemos asociar la cultura con la sociedad? Por ejemplo, no sé si has visto la Guelaguetza, inmediatamente sabemos, la cultura de allá es de Oaxaca, ¿no? Inmediatamente vemos a las figuras, inmediatamente estás viendo que es el vestuario de allá. Diferenciar también, por ejemplo, la cultura de acá, la cultura de allá es diferente, por ejemplo, en tradiciones y costumbres, son diferentes. Entonces dice, sí hay un papel fundamental en la educación del individuo, o sea, en la sociedad. No sé si me entienden. Por un bailable, por ejemplo, un bailable de Oaxaca, otro de Oaxaca. Y no sé si no lo conozco, ¿verdad? Pero mucha gente ya sabe que es de Oaxaca y lo estamos metiendo ya en la educación. Hablamos de ciencias naturales, hablamos de sociales, en la sociedad. Sí se va incorporando al medio. No sé si. Y a veces también es que, por eso insistí al principio, se suele confundir la educación con cultura. Todos tenemos cultura, independientemente. No es un aspecto solamente para educar, sino es también para preservar, proteger, difundir. Tiene infinidad de cosas, por eso es la parte a las cuales nos vamos a abocar y no solamente a la transmisión de conocimientos como tal, o una parte educativa. Y él hace también esta aclaración, bueno, que es importante, incluso la formación de cuadros en la administración cultural. Comentamos en esa ocasión porque es importante también tener esta formación, que sean administradores, pero que también tengan esta base cultural. Porque a veces no nos entendemos, sobre todo a veces en el ejercicio de los recursos. No nos entendemos en esa parte. Podemos tener a veces grandes proyectos, pero el administrador puede que tenga otra idea de la actividad que hace el productor cultural. Por ejemplo, un ejemplo, si no lo ejecuto, no voy a poder ser promotor. O sea, puedo ser promotor y trabajar, pero también debo de conocer X actividad, porque de qué sirve que sea promotor y no sea la actividad. O sea, no lo debemos incorporar en la vida. Tenemos un bailable, quiero que en una comunidad sepan bailables, pero si no lo sé yo, ¿cómo voy a poder implementar un bailable? O hay veces los requerimientos. Hay ciertos requerimientos que solicitamos a los administradores y que manejan recursos y dicen, mira, no lo puedo comprar, no te lo puedo dar, porque a veces no entiende esta parte de lo que incluso hasta son los instrumentos o herramientas del trabajo. Y entonces, bueno, el promotor cultural también debe de tener esas funciones de la cuestión administrativa, como el administrador debe tener estas funciones de lo que es la promotoría cultural para que realmente exista esta. Y no hay pagos aquí mismo. Y el autor dice, mira, es importantísimo que existe incluso una especialidad de administración cultural. Muchas veces nos vamos formando conforme a la marcha, te vas adecuando, vas conociendo algunas cosas administrativas que te cultural, pero por lo regular no existe como especialidad esta cuestión de administración cultural. No solamente es una cuestión económica, sino se habla hasta de la administración de recursos culturales, todo lo que tienes, no solamente económico, sino todos los rasgos o recursos culturales que debe ser un área, debe de haber. Por ejemplo, yo tuve una pequeña experiencia, no sé si has escuchado hablar de misiones culturales. ¿Cómo no? En los años
teatro, que tenía que enfocarme, o sea, aprenderlo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré ahí, pues no sabía. ¿Qué hice? Buscar lugares en donde yo podía capacitarme para poder entrar al trabajo, ¿no? Y ahora, o sea, los golpes de la vida lo va a hacer uno también, ser productor, que no nacimos sabiendo, ¿no? Tenemos muchas experiencias. Y yo pues, inmediatamente fui a un lugar de deporte, basquetbol, fútbol, lo que se juega en las comunidades. Danza folclórica todos los sábados y lo que es el teatro. Entonces, esa era la finalidad de trabajar con la gente en las comunidades. Y luego la experiencia uno lo va adquiriendo conforme el trabajo. Pero sí, bueno, ahí era yo como un promotor. Sí, las misiones culturales lamentablemente ya no tienen ese auge uso en las comunidades. A veces ya nada más encuentras la pura casa y ya nadie le quiere meter mano, porque piensan que ya no tiene esa función. En el periodo de Lázaro Cárdenas, 1940, donde tuvo un mayor auge para la formación, sobre todo de gente de costura, carpintería y algunas actividades lúdicas. Por eso surgen estas misiones culturales. Hasta la fecha del estado de Chiapas hay más de 15 misiones culturales. Desgraciadamente nadie le ha dado el apoyo total, ¿verdad? Pero sí existe. Y hasta la fecha, ahí nací yo, en ese nivel. Y qué bonito que eso está haciendo usted. Entonces, pues, la cultura siempre va a existir, siempre y cuando uno lo promueva. Si no lo promueve, no va a haber nada. ¿Qué te va a decir esta loco? Por eso dice, pero hay que tener una política cultural, es decir, hacia dónde vamos, qué queremos dentro de nuestra cultura, fomentar, difundir, y por eso dice que es necesario que se forme una política cultural, que muchas veces no lo hacemos. Dice, ¿cuáles son las funciones principales del promotor cultural? Hace el rescate de los rasgos culturales, de elementos culturales, pero también sistematiza su información. Una vez sistemada su información, es necesaria la difusión de esos elementos culturales, el desarrollo de proyectos, el desarrollo también de esos rasgos culturales, y también la defensa de la cultura popular, o en general de la cultura, que es lo que a veces no hacemos. Pero además, eso es importante. Dice, estos son los pasos que debemos seguir como promotores culturales. Y para esto necesitamos pues, hacer campo, trabajar, hacer nuestras notas. Al principio decía, bueno, es importante que tengamos registros hasta fotográficos, si es necesario, grabaciones, testimonios, para poder hacer nuestro trabajo. Ahora dice, ¿dónde podemos hacer esto? ¿Dónde se puede hacer promotoría cultural? ¿Dónde podemos hacer promotoría cultural? Y analizamos en la última sesión. Dice, en el centro urbano de una ciudad, pero tiene una dinámica muy diferente, y muchas de estas cosas están creadas para no son grupos específicos. Es muy diversa la población en un centro urbano. Lo mismo te van a demandar ciertos géneros, o que vas a atender a jóvenes, por ejemplo, y entonces dices, híjole, ¿cómo puedo abordar? Pero sí se puede hacer promotoría cultural en el centro urbano, pero tiene ciertas características. Dice, no se debería excluir a la cultura rural del entorno, en las cuestiones urbanas. También aquí podríamos ver el caso de Comitán. A veces en el centro pues solamente cosas que tienen que ver ahora sí con la ciudad. La misma necesidad. Pero además decimos, bueno, no hay también estas manifestaciones del área rural. Y cuando en la misma ciudad tenemos presencia o barrios que tienen origen, en este caso, de poblaciones topolabadas. Entonces, bueno, el centro, pues, ¿a quién atiendes? Es más diverso. Pero también puedes hacer promotoría en
Y entonces como que ya se va cerrando un poco más tu espacio para hacer promotoria porque ya tiene ciertas características en tu barrio. Se habla incluso hasta de una identidad. Y puedes abordar muchísimos temas en un barrio. Muchos temas. Va a estar todavía mucho más compacto, de mayor cohesión. Y hay posibilidades de trabajar mucho mejor en el barrio. Otro de los aspectos que es bueno, y los asentamientos precarios, y los asentamientos de la periferia, que no los atienden, cuando se pueden también hacer promotoría cultural de diferentes aspectos. Vimos el caso del barrio Jerusalén, que tiene esta escuela bilingüe, que la mayoría son monolabales. ¿Quién hace ahí? Cuando vemos algún espectáculo, o quién hace algún tipo de investigación, rescatar, documentar todavía ciertas costumbres que se están haciendo. Pero también se pueden hacer en sindicatos. La promotoría cultural, y nadie lo toca en los sindicatos. Y es todavía un grupo mucho más diverso en un sindicato. Porque ahí vamos a encontrar que se puede haber desde diferentes clases sociales, económicas, políticas, sociales, religiosas, étnicas, y que cada uno obedece a diferentes necesidades. Los clubes, centros educativos, bibliotecas, museos, en fin. ¿Y los otros grupos? ¿Qué pasa con los afroamericanos? No hay promotoría cultural. Y los inmigrantes. Y poco a poco Comitán va a ser también un polo de atracción para migrantes, como Tapachula. ¿Y quién atiende esa población? Por ejemplo, si vemos aquí, a veces ya tenemos celtales, los que están vendiendo chile. ¿Qué hay para ellos? ¿Hay escuela para esas personas que puedan seguir practicando o escribiendo su lengua? ¿O qué tipo de actividad se puede fomentar para ese tipo de grupos? Me tocó vivir la experiencia hace muchos años, incluso en Veracruz, donde muchos celtales se fueron a vender sus artesanías. Y están en las esquinas, y estaban perfectamente organizadas, de tal manera que cuando el gobierno del estado dijo aguas, ya tenemos en muchas esquinas de Jalapa cantidad de estas mujeres vendiendo artesanías, otros ya vendiendo chicles, y los niños pidiendo. Entonces se hizo un programa, se les capacitó, quien quisiera regresarse, se les invitó al gobierno de Chiapas. Quien quisiera regresarse, pues así lo podía hacer, bajo la promesa que le iban a dar empleo. Los otros dijeron, no, nosotros queremos quedar en Jalapa, pues capacítate. Y se empezó a atender a estos grupos que demandaban, que estaban en un medio totalmente ajeno, que tenían otras necesidades. Pero también, no solamente desde el punto de vista social, sino de salud. Entonces, eso es prácticamente lo que hemos estado a grandes rasgos abordando. Se les ha dado lectura, se les ha enviado por internet, para que puedan tener también un soporte, digamos, académico. No solamente la exposición, sino cubrir algunas lecturas que vayan relacionadas con el tema y pues abrir precisamente estas rondas de intercambio de experiencia. En la sesión anterior estuvo la contadora Rosa Hortensia Aguilar, que se encarga de teatro, y nos platicó desde su punto de vista cómo ha sido la promotoría cultural desde el punto de vista del teatro. Y eso es lo que más o menos hemos visto hasta ahora. Entonces se les pasa la bibliografía, la lectura que nos da para que, si quieren seguir. Hoy voy a tocar un tema que para mí es interesante, sobre todo si estamos trabajando en alguna comunidad campesina, en alguna comunidad rural, o puede ser incluso en un campo, que es la memoria y la identidad. Y eso es algo muy importante que tenemos que abordar antes de pasar a lo que son las famosas industrias culturales, que ese también es un asunto muy delicado. No delicado, sino lo que está ahorita en discusión es sobre la parte económica de la cultura. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Eso no lo vamos a abordar ahora, pero sí me interesa que veamos un poco la cuestión de la memoria o qué entendemos por identidad. Dice la identidad como un concepto oposicional. Cuando una persona o un grupo se afirma como tales, lo hacen para diferenciarse de otras personas o grupos con los que interactúan. Esa es mi identidad.
Yo tengo que tener una identidad. Aquí yo aseguro que habremos que, si cada uno dijera, tendremos identidades diferentes. Y a veces vamos a coincidir. Pero para eso necesitamos, dice, la alteridad, es decir, la presencia del otro, para que yo pueda reconocer que soy diferente. Y eso voy a tratar de entender cuál es mi identidad. Maestro Antolín, el Jerajú, él, para que pueda, ¿cómo se identifica usted, maestro? Comité o... Bueno, realmente yo soy originario de una comunidad, más no comité. ¿Pero cómo se identifica entonces si es originario de una comunidad? Pues, ahora sí que soy de allá porque soy Tojolabal. Soy Tojolabal. Realmente yo lo único que es una lengua. Soy Tojolabal. Ahí nos está dando que yo soy Tojolabal. Si algunos dijeran, no, yo soy comité y de pura cepa. Pero para que podamos encontrar esta diferencia, tengo que tener al otro que me está haciendo ver que yo soy diferente y que él también es diferente. Porque yo le aseguro que si está en su comunidad, pues nadie va a preocuparse de si son Tojolabales en esa comunidad. No hay ningún cuestionamiento. Todos somos felices y contentos en Comantán. Nada más que ya hay otra situación. Bueno, me parece, ¿verdad? Tojolabal se va a distinguir ya, porque sangre va a seguir siendo Tojolabal, pero de vestimenta ya no. Porque ya se está haciendo, como dicen ellos, en el Islam, o no. Ya se viste como nosotros, pero ya es legítimo, es indígena, Tojolabal, chol, occidental, va a vestir su vestimenta. Pero él ya no, él está, ¿cómo se llama? Antolín, maestro. Ya está, igual que nosotros, aislando, ¿no? Ya, no me dice ahí una palabra, Mestizo. mestizo, Pero- pero la sangre sigue teniendo él. Pero fíjate, es muy importante lo que él asume como tal, no lo que nosotros estamos pensando de él. Por eso le pregunté, ¿usted cómo se asume? Dijo, yo soy Tojolabal. De entrada te dijo, yo soy Tojolabal. Es como si yo soy Mariano de Ruiz, no, esa no es mi identidad. Oye, yo soy Gabriel Alvarez, porque me ha costado mucho trabajo y me ha costado conforme pasan los años. Entonces, por eso me aseguro el profesor, dice, yo soy Tojolabal. Sí, sus raíces van a ser siempre. Por eso, Va cambiando, se va transformando. Porque el hombre se tiene que transformar. ahorita vamos a tratar de entender esta cuestión de por qué a veces decimos, vamos a poner ya realmente, ¿por qué son indígenas? Y la identidad, nosotros ignoramos indígenas. Y hay indígenas que van a decir, pero un tantito, yo ya no soy. Yo ya vivo en la ciudad. Ya me compro un coche en la plaza, por ejemplo. Pero hay ciertos elementos que lo hacen ser de un grupo. Entonces, por eso digo, hay cosas que se tienen que asumir. Mira, me tocó la experiencia en Hidalgo, cuando platicábamos con los de la colonia Hidalgo de esta Chicotín. ¿Cómo se sentían ellos? Y hasta chistes hay. Dicen los indios están de los lagos para allá. Nosotros ya no somos. Hay una comunidad aquí cerca que ya no hablan la mayoría de la población, pero sí todavía hablan Tojolabal. Y ellos dicen, los jules son los de allá, aunque ellos hablen. Pero ellos ya no asumen esa identidad, aunque tengan el agua. ¿Por qué? Porque ellos ya no lo asumen, ya no es parte de eso, ya no nos identificamos. Por eso digo, si en lo mandan, dice, nadie va a haber un cuestionamiento a qué son. Nadie en lo mandan, en su comunidad, se cuestiona qué somos. Todos se asumen que son Tojolabales. Pero aquí sí. Y es donde se da uno cuenta. Es como si nosotros vamos a Europa. Ah, no, yo soy mexicano. Que se me hace desde acá
de Marruecos por el color. No, discúlpame, no, yo soy de México. Entonces, necesitamos precisamente la alteridad, es un punto básico. Necesitamos al otro para decir que somos diferentes. Y hay ciertos elementos que nos van a identificar. ¿Cómo puede ser esa identidad? Puede ser a nivel personal o individual. Puede ser colectivo. De las dos formas. Uno se identifica, dice, tiene su nombre, de algún lugar, ciertos rasgos físicos que te va proporcionando una identidad en la colectividad. Pero también es colectiva en la medida en que ya estamos conviviendo en un grupo determinado. Ya es intercultural, ya están adheridos a una sociedad, o sea, de hecho están en una sociedad, pero más nos bajan digamos, a la ciudad y están tratando de hablar dialecto, o sea, el español, no el castellano. Sí, aunque ahí, por ejemplo, no es tanto intercultural, ahora está mucho en discusión las cuestiones como interculturalidad o multiculturalidad, ¿no? De dónde surgen estos conceptos también. Algunos dicen incluso viene de las cuestiones corrientes teóricas de Estados Unidos o de Canadá para forzar ciertas políticas. Pero en este caso, por ejemplo, si ellos, vuelvo al caso del maestro Antolín, ellos se asumen en lo mantán que todos somos colaboradores, porque es colectivo, no hay ningún otro cuestionamiento hasta ahorita. Veamos ese caso colectivo, ellos se asumen como tal. ¿Y qué dice? Bueno, parte de la identidad, uno de los rasgos es la memoria. Dice, la conciencia de un proceso que lo llevó a ser lo que es. Es un proceso marcado por las identificaciones y las oposiciones. Es todo un proceso que ellos tienen que recorrer a través de la memoria. A través de la memoria. Es un proceso. Por eso dice identificaciones, pero también oposiciones. Es lo que va a constituir la memoria. Esas identificaciones las hacen los mismos grupos. Las oposiciones y estas contradicciones pueden ser sociales o culturales. Ahorita estamos viendo el caso de nuestro Topolabal. Hay ciertas oposiciones, contradicciones, pero eso precisamente va a determinar, pero solamente la memoria son lo que va a forjar la identidad. Dice, las contradicciones sociales se manifiestan a través. Dice, bueno, puede haber oposiciones y contradicciones que pueden ser sociales o culturales. Dice, las sociales se manifiestan a través de las clases. Ya hay una jerarquía, hay una estructura. Mientras que las culturales, que pueden solamente a través de la etnia, la nación o la región, así como de los barrios, o alguna asociación, en este caso que puede ser un club o un sindicato. Pero solamente la memoria, todo este proceso que tiene que pasar, es lo que nos va a dar esta parte de la identidad. Adolfo Colombre se enfoca mucho a lo que es la identidad social, dice, porque es la parte que realmente nos interesa, porque puede haber incluso hasta una identidad económica. Dice, la identidad social es un conjunto de características que permiten a una sociedad, comunidad o grupo de personas distinguirse de otros y a los individuos reconocerse o ser reconocidos como miembros de él. Vuelvo al caso del maestro Antonio. Ellos dicen que son los colaboradores, porque hay una pertenencia. Por ejemplo, no sé, bueno, dime, ignorancia, ¿no? Por ejemplo, ahorita viendo la imagen. Ellos posiblemente ya hablan algún dialecto, pero ya se van a la ciudad, o ya se fueron a otro país, llevan vestidos de pantalones turcos, de pum, no hay como yo he visto otros muchachos, o sea, qué entidad, o sea, qué valor tienes eso. Si hablamos de cuidar, ya lo perdieron. Su entidad de lo perdieron, bloqueo, y ya ven cómo están, y en cambio las mujeres hacían la miseria de su no sé a qué se debe eso. Vuelvo al comentario anterior. Nosotros asumimos que ya perdieron su identidad. Nosotros estamos siendo subjetivos, estamos emitiendo un juicio de valor.
nosotros asumimos. Y es lo que dice, no debemos tomar partido ni hacer juicios de valor ni juzgar al otro. Deja que ellos o nosotros asumamos nuestra identidad. Maestro, usted conoce a los que vienen aquí a tejer la palma. ¿Los ha visto o las ha visto? ¿Sí? ¿Ha platicado con ellos alguna ocasión? ¿Sí? ¿De dónde son? Son centales de Huacatenango. Son centales de Huacatenango. Y de entrada la vestimenta es diferente de las mujeres. Y ellos a nosotros a preguntarle dónde están los topolabales, allá en Margaritas. Y son muy diferentes. Pero si a ellos les preguntas, ellos te van a decir algunos que son centales. Porque así se identifican ellos. Y hablan. O sea, por ejemplo, esos que tienen ya son jóvenes vestidos como mestizos. Pero si les preguntamos a ellos cómo se sienten, puede que te digan, yo sigo siendo central. El maestro no trae pantalones blancos ni su borrado, que es como caracterizaría la vestimenta de un hombre como lavado, por ejemplo. Pero él sigue asumiendo que es como lavado. Él lo sigue asumiendo, no yo. Entonces eso es a lo que vamos. Dice, el conjunto de características que permiten a una sociedad, comunidad, un grupo de personas distinguirse de otros. Y a los individuos reconocerse o ser reconocidos como miembros de ella. Esa es la identidad. Dice, la memoria y la identidad están siempre ligadas. No podemos separarlas. Bueno, hago esta reflexión en el caso del regreso, con los tejedores de Huacatenango. Porque ese día, Nayeli, por ejemplo, traía fue coincidencia, no fue planeado. Ella traía una blusa de los centales de Otto 5. Y cuando se acerca a platicar, la gente tiene curiosidad y la ve así. Porque de alguna u otra manera, aunque ella no habló y solamente traía la blusa, la gente de Huacatenango identificó la vestimenta del mismo grupo central, pero de otra región, no de ellos. Y eso es un rasgo, como ellos dicen, bueno, si no lo oímos hablar, pues a lo mejor sí eso no es. Pero de entrada la vestimenta ya les estaba diciendo que pudiese haber sido central. No lo era. Sin embargo, la vestimenta era un factor determinante para la identidad dentro de los centrales. Entonces, la memoria y la identidad están íntimamente ligadas. La memoria nos construye, nos reconstruye. Toda pérdida de memoria es una pérdida de identidad. ¿Qué va a pasar con ellos? Sobre todo las comunidades indígenas que van perdiendo sus tradiciones, sus formas de hablar, formas de vestir, formas de comer. No habrá algo que nos identifique. Se perderá de tal manera que ese es el cuestionamiento de muchos mexicanos que van a otro lado de los Estados Unidos. El Spanglish, por ejemplo, pues es ahí de donde soy. ¿Por qué está la comunidad Tex-Mex, por ejemplo, en la frontera? Esta fusión de comidas. Y a veces si le preguntas a los que ya nacieron allá, te dicen, no, pues yo ya no soy mexicano, yo ya nací aquí en los Estados Unidos y soy estadounidense. Aunque sus padres, aunque las costumbres que tengan en casa sean todavía cosas mexicanas, pero ellos ya no se asumen y van perdiendo parte de estas memorias. La identidad se expresa mediante un relato o discurso que se puede llamarse discurso identitario. Va implicando la selección de hechos significativos dentro de una comunidad. ¿Cómo se llaman los hombres verdaderos? Los Tojolcuinic. Y eso es parte de su memoria. Nosotros venimos, somos los hombres verdaderos. Mexti, México, el ombligo de la luna, o así se puede traducir.
Y toda esta parte de esta memoria, ellos van seleccionando qué cosas de este bagaje cultural forman parte de la tradición, de la memoria, de este discurso que los va a hacer parte de un grupo. Pero además tendremos que hacer una selección para ver qué cosas son más significativas y apropiadas para perpetuar la memoria, y eso también es la identidad. Si ahorita preguntamos, yo les aseguro que hay muchos que salieron de comunidades indígenas y no hablan, ni conservan algún relato, por ejemplo, o leyenda sobre el origen del maíz. ¿Algunos de ustedes conocen sobre el origen del maíz? ¿Algunos de ustedes? Del origen del maíz. ¿Usted conoce del origen del maíz? Pero ¿cómo surge el grano de maíz, por ejemplo? De las hormigas participan los rayos, está una piedra, viene el rayo, rompe la piedra y la hormiga va a ayudar a sacar el maíz. Y ese es un mito mesoamericano, que Quetzalcóatl baja también a buscar el hueso. El origen del maíz también está por hablar siempre, es común en toda Mesoamérica. Y esto es lo que dices, es parte de este discurso que hace nuestra memoria. Por eso muchos pueblos indígenas están muy identificados con la cosmovisión, porque el origen del maíz lo vamos a encontrar también con los otomíes, en Michoacán, en Yucatán. Y si nosotros hiciéramos, por ejemplo, Carlos Navarrete hizo una recopilación de los mitos del maíz en esta región, de la meseta de Hidalgo hacia la parte de Guatemala, y hay una coincidencia, participan los mismos elementos, la piedra, el rayo, la hormiga. Y eso es lo que dice, bueno, estas son cosas que ellos van siendo significativos, elementos muy significativos. ¿Cómo vamos a perpetuar esta identidad? ¿Cómo la vamos a reforzar? Bueno, se tiene que haber un proyecto colectivo. Si no existe este proyecto colectivo, no se va a perpetuar estos elementos. La memoria se perderá. Si nosotros analizamos el caso del centro de Comitán, ¿existe la memoria colectiva? ¿O es más fácil encontrarla en un barrio? Por ejemplo, el barrio de Guadalupe, o barrio de San Caralambio, o barrio de San Sebastián. La vez anterior yo decía, bueno, yo creo que hay ciertas cosas que dicen, no, yo soy de Apileño, o soy pileño. Y si buscáramos estos elementos que identifican al barrio de la Pila, los encontraríamos. Y es muy diferente a lo que tiene el barrio de San Sebastián. Y si a eso lo sumamos en el barrio del centro, diríamos, ah, caray, aquí como que ya no hay ciertos elementos que lo vamos a encontrar en estos barrios. Y más aún, si vamos hasta Jerusalén, por ejemplo, el barrio de Jerusalén, y si trabajamos en esta cuestión de la memoria y la identidad, es probable que todavía la encontremos. Y ellos quizás estén en esa transición, decir, híjole, ya nuestro pueblo quedó allá. Ya para qué les voy a platicar a mis hijos de la historia del mito del maíz si ya no tengo en mi sitio el maíz. Ya no importa. Ya no interesa. O cómo les voy a platicar qué tengo que hacer con el ombligo, o dónde voy a enterrar el ombligo, Ushuk. ¿Dónde lo voy a enterrar? Pues si ya estoy en la ciudad y voy al hospital y ya me lo cortan y ya no me lo dan. Y estos elementos son los que se van perdiendo y forman parte de esa identidad. Y entonces a lo mejor el barrio universal puede ser esta parte de transición, es decir, ¿qué está pasando con todos estos elementos que se van a perder? Precisamente como no hay cohesión, ellos no tienen un proyecto, ya están integrados a la parte de la ciudad. Hay que seguir con esto. Y entonces, por eso hago hincapié en esto, porque desde el punto de vista, hay veces, por ejemplo, cuando se hace la intervención de ciertos barrios o de los centros históricos, no se toma en cuenta la memoria.
con la misma identidad de los fundadores. Volvemos a lo mismo, hacer las fachadas, pero vamos a rescatar estos elementos que suelen ser importantes en los barrios o en una comunidad. Y entonces ahí es donde juega un papel muy importante esta cuestión de identidad. Y si no la trabajamos desde la promotoría cultural, pues a veces los esfuerzos van a ser en vano. Porque muchas veces, incluso con base a esa identidad, se van a armar ciertos tipos de proyectos. Bueno, es muy claro el ejemplo de dentro de la antropología de Rosario Castellanos, cómo empezó a hacer el teatro Guiñol para comenzar con estas cuestiones de salud. ¿Cómo se llaman los personajes de Rosario Castellanos? Petul. ¿Y quién es Petul? ¿O cómo sería traducido al español? Pedro, ¿no? Pedro. Los Pedros en las comunidades indígenas son Petul. Entonces dices, ¿cómo llego a esta comunidad? Tengo que ver. Y Pedro es Petul. Y así está el personaje Rosario Castellanos. Por eso tuvo tanto éxito estas campañas de salud de las Rosario Castellanos a través en ese entonces, el Instituto Nacional Indigenista. Tuvo que conocer el medio, el cual se va a desempeñar, desenvolver, cómo va a estar dirigido estas campañas de salud. Y los personajes los adaptó a esta identidad colectiva a las cuales ella estaba trabajando. Por eso les repito, muchas veces hay que trabajar con estas cuestiones. Y creo que tenía otro personaje, el más famoso era Petul, que es Pedro. Y ¿cómo se llama? ¿Cómo les dicen a Juan? Así dicen a Shur. Shur en Central, por ejemplo. A los Juan es un Shur en Central. Shur. Vamos. Cuando llego acá, a Chiapas, en particular, conozco a una persona que se llama Jesús. ¿Qué pasó, Chucho? ¿Qué onda, Chucho? Venía yo de otro lado, donde decir Chucho, Jesús, hombre, es muy común. Y me dice con el debido respeto, no me sigas diciendo Chucho. Yo, pues es que desde vengo a los Jesús le llama Chucho. Me dice, no, es que aquí Chucho es el perro. Dice, caray, yo participo de todo este código. Y él dice, yo no me identifico si tú me dices Chucho, me siento mal si no me dices Chucho. El regionalismo. ¿Perdón? El regionalismo que todo lo mitad. Todo. El Chucho. El regionalismo. Gabriel, te tengo una pregunta. Hace rato que comentabas el asunto de Mushuk, que bueno, ya uno va al hospital y ya no hay forma de enterrarlo porque ya no me lo dieron y todo eso. Eso es una forma de ilustrar, de ejemplificar cómo se van dando los cambios. Y mi pregunta va en este sentido, porque lo hemos discutido muchas veces. Está bien conocer la tradición, tener la memoria, saber que el Mush se enterraba y tenía una significación simbólica y mágica en el desarrollo de los niños. Pero hay que saber distinguir entre conocer esa memoria, conocer ese pasado, conocer esa identidad y la actitud de muchos de pretender, no, vamos a volver a sembrar el Mushuk y todos los niños de aquí en adelante. O sea, esa disparidad que se da entre conocer la tradición, conocer los documentos, conocer cómo eran y pretender reinstaurarlos otra vez, ¿no? Mira, no sé si me explico. Sí, o sea, yo creo que eso debe quedar muy claro. Bueno, es que también precisamente por eso surge, ¿cómo se llama? El Hospital de las Culturas que va a San Cristóbal. Maestro, el ICA. ¿Qué es el ICA? El ICA es temazcal. El temazcal, el que ahora está muy de moda en los spa, ¿no? Véngase aquí, el temazcal, el baño de vapor. Toda la mayor parte de las comunidades indígenas tienen temazcal, baños de temazcal, Ica de Topolabal, lo pronuncié en Ica de Topolabal, y tienen su baño de vapor. ¿Qué hacen las mujeres cuando están embarazadas en la ciudad para producir más leche? Calentarse, ¿no? Puede variar las costumbres, pero fíjate, el bañarse en un temazcal, en un Ica, es un rito de purificación.
bebé, voy a pasar a otra etapa. Dejé atrás la etapa de embarazo. Ahora soy otra mujer. Y necesita mi cuerpo purificarse. Para eso tengo un lugar especial, que es el temazcal, el Ica. Voy a cumplir con ese ritual. Aquí ya no lo hacemos, porque no es costumbre. Muchas comunidades se están perdiendo. Habrá que ver por qué otras cuestiones. Pero sin embargo se sigue recomendando. Y entonces ahí es donde a veces entras en conflictos con las partes médicas, digamos la medicina tradicional, universitaria, digamos, porque a veces no comprenden estas partes. Vos puede ser baños turcos. A ver, ¿qué está purificando? Cada uno obedece a una circunstancia muy diferente que hay que conocer. Y sobre todo la cuestión de la medicina. A veces los médicos, digamos, universitarios no pueden entender la sentencia de, híjole, ¿por qué vino? Ay, dice, doctor, mi ojo no saca desde hace 15 días. Creo que me están comiendo. ¿Sabes qué es? Me están comiendo. Cuando ya alguien te dice que están comiendo, comer el hígado. ¿Es qué? Ya que son según pues la experiencia, no es una experiencia que realmente me están comiendo los grupos. Exactamente. Me están comiendo. Si yo le digo esto, me están comiendo, me va a entender que me echaron brujería. O me están haciendo daño, brujería, y me estoy muriendo. Si yo con el doctor, no, por favor, usted lo que tiene es una infección acá en el o a dar ciertas. No, pero yo tengo que hacer ciertas cosas, me están comiendo. Y eso es muy común porque los brujos comen el hígado. De eso se alimentan los brujos o los chimanes. Entonces esas cosas, por eso, bueno, se salió Luis, pero eso sí quería platicar con él, porque son cosas que a veces no se entienden. Y cuando menos tenemos que tener esta idea, porque algunas cosas son nada más, es cuestión de lo que estamos pensando, porque ese tipo de enfermedades que tenemos, que a veces el médico tradicional no entiende. Dice, la identidad puede ser comunitaria, étnica, regional o nacional. Creo que esto es claro. ¿Cuáles son los patrones de identificación? Bueno, aquí hablaba el compañero acerca de si tiene o no una vestimenta, pero la lengua o el habla, pues son de los patrones de identificación. Una cosmovisión religiosa, en el caso de los grupos indígenas en México, y a veces algunos colores dicen, bueno, hasta una realidad económica. Una comunidad puede no ser, digamos, con suficientes recursos económicos, está inmersa en otra dinámica del campesinado, por ejemplo, y eso hace que forme parte de una identidad económica. Pero esos son, puede haber varios patrones, según, puede ser desde la comida, la vestimenta, platicaron ahorita, pero la lengua incluso, dice, bueno, el maestro no habla, ya no trae su vestimenta, pero él se siente un poco lavado, porque sigue todavía ciertas prácticas que él asume con la mano. No puede ser un condicionante, lo vamos a encontrar todos. Pero además, si a eso le agregamos que él asume esa identidad, eso es importante. Y yo no lo quisiera estudiar, usted no lo hago, yo soy ese. Ahora dice, ¿cómo vamos a ver esta identidad? Bueno, tiene que haber una apropiación no solamente material, sino también simbólica de un territorio. ¿Sí? Tiene que haber un territorio. Por eso muchas veces cuando encontramos a veces las comunidades aquí indígenas dicen, ay, como que ya salí del medio ambiente, aquí no voy a hacer un ritual a la cueva, o no voy a ir a la montaña, o no voy a pedir permiso al monte, al señor del monte para talar y cortar ciertos árboles, o al señor de la cacería para hacer esto. Pero en las comunidades se suele apropiar de ese territorio, y eso les da una identidad, hay una estrecha relación también hombre-naturaleza, y se van apropiando de ese territorio. Muchas de estas cosas están en su lenguaje, nombran los lugares, los topónimos aluden mucho a esta parte de cómo se van apropiando de ciertos territorios. Aquí, por ejemplo, se ha discutido mucho si esta prevalencia de nombres de estrellas, por ejemplo, tenemos Juncaná, dice Otto Schumann, que
Enchuk significa una estrella. Enchuk. Baluncaná, 9 estrellas, que puede ser el central o el Tojolabal. Juncaná, no, perdón, Juncaná, 1 estrella. Baluncaná, 9 estrellas. Huaxacaná, 8 estrellas. ¿Por qué hay tanta presencia de estos nombres? Dice, bueno, hay incluso una apropiación del territorio, y eso no se sabe si es desde la época prehispánica, que hay como entidades políticas que se están manejando, pero porque hay cierta predominancia, y bueno, creo que no se ha buscado a cabalidad, pero existe la apropiación de ese territorio, lo que nos va a llevar al establecimiento de una comunidad. Es una población organizada espacialmente, arraigada en un territorio que ocupa y cuyos miembros viven en una relación de interdependencia. Por eso se habla mucho actualmente, está en discusiones de los territorios indígenas. ¿Por qué? Se apropian de ese medio, existe una estrecha relación, existe cantidad de población indígena que conviven, tienen mucha identidad, cierta identidad, lo que los hace posesionarse de esos territorios. Y si nosotros no conocemos cómo es esa apropiación de ese territorio, cuál es el papel que juega, incluso la misma naturaleza, como un factor de identidad, esa apropiación de ese medio ambiente, a veces no podemos entender algunas de las cosas que nosotros nos enfrentamos en la comunidad cultural. Y a veces cómo entender también todas estas series de manifestaciones culturales que incluso efectivamente en la ciudad se van a transformar. Algunas cosas se perderán, otras se van a revitalizar precisamente con este afán identitario. Otras jamás las vamos a volver a ver en el transcurso de nuestro trabajo en la comunidad. Entonces, pues bueno, esa sería la sesión que tenía preparada para ustedes, hablar un poco sobre la memoria e identidad, lo que sí me gustaría que pues, hubiese quedado claro, sobre todo cuando trabajamos en barrios de comunidades. Y aquí hablamos de una cuestión a veces étnica, pero si nosotros trabajamos con jóvenes, ellos asumen una identidad. Puede haber en algún mismo espacio como esta ciudad. Por eso son los grafitis, cada uno firma una especie de territorio y cada uno tiene una comunidad también que se identifica por ciertos rasgos, que eso es lo que a veces habrá que abordar. ¿Qué están diciendo todo ese tipo de manifestaciones ya dentro de un área urbana? Y la identidad opera en cualquier espacio que nosotros queramos llevar dentro de la comunidad. Y precisamente son estos elementos que habrá que trabajar, porque siento yo que no se trabaja esta parte de la memoria y la identidad. Yo escribí hace una nota el caso de San Carlos, que yo siempre lo sigo mencionando. El León de la Pila, hombre, sigue siendo un símbolo de identidad del barrio. Sin embargo, se cambió por un puma, porque a alguien se le ocurrió que no había leones. Pero uno sabe que el león representa también a España, la fuerza. Creo que viene está al pie, no sé si es San Cristóbal, no recuerdo qué santo lo tiene al pie. Y para España, bueno, yo incluso hice la teoría de que si estamos en el plan de cambiar a que no había leones, comencemos con el escudo de Chiapas, que tiene 6 leones parados. Y eso tuvo que ver con una cuestión de remodelación de la parte urbana del barrio La Pila, que alguien dijo, no, eso no existe, jamás hubo leones, debe haber sido cubano. Y hay una incongruencia, porque si bajo el entendido de que la población de Comitán estuvo en la Ciénega, ¿cómo es posible que haya sido la primera fundación allí? Entonces, pero como no se conocía qué papel desempeñan ciertos elementos en la cuestión de la identidad barrial, pues quien hizo esas cosas jamás pensó en abocarse a estudiar el barrio. Y ese barrio ofrece cantidad de información como identidad que, de repente, a veces desde el sector cultura se manipula, se tergiversa de acuerdo a los fines que se quieren. Y cómo cosas cambian. Entonces, eso es importante. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencias? ¿Ninguna? Creo que todo queda claro. Por ahí tengo un texto de identidad, pero está bastante de
diversidad étnica. Muy interesante, uno de los antropólogos que ha trabajado mucho con los grupos en Oaxaca, de esta parte de la identidad. ¿Quién es el autor? Se apellida Bartolomé. Después te mando mensajes. No lo traje hoy. Y junto con su esposa han trabajado mucho las cuestiones de identidad en las regiones de Oaxaca, sobre todo. Alicia. Bueno, pues si no tienen alguna pregunta, pues creo que nos veremos en 15 días. Espero que estén bien porque vamos a hablar de las industrias culturales. Sí, me gustaría que nos iluminaran con sus experiencias como editor. Bueno, porque el caso, por ejemplo, de nosotros son así como la cultura indígena, que realmente a veces ya existen algunos relatos que hay escritos, pero ahora sé que ya no existen, ya no vemos hechos. Por ejemplo, los muchachos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, del carnaval. Esto ya viene perdiendo, ya son pocas comunidades que todavía lo hacen. Pero ya los muchachos, ahora sí que ya vienen desconociendo eso. ¿Por qué? Porque realmente se está acabando. Ahora, ¿qué hacer eso para poder rescatarlo? Pues no. Ahora, a mí me parece muy bien pues este taller, ¿no? Para que así podemos ahora sí rescatar pues esas culturas, ¿no? Y mostrar, porque únicamente tal vez existan ya escrito en algunos libros, pero ahora sé que los muchachos, ¿cómo será? ¿Por qué? Porque ya no lo conocen. Pero en el caso mío, que todavía sí lo vi, ¿no? Lo vi eso, entonces sí lo conozco. El Tancoy. Sí, el Tancoy. Ya lo pagaste, ¿verdad? En una de las imágenes que presenté, las últimas, a ver si lo vemos en mi compu, está el personaje parado, atrás tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe y trae su morral, su bolso de cuero. Y en la placa dice Tancoy, pero está en una población celtal. Yo no sé si también en celtal se diga como en Tojolabal. Y ahí, por ejemplo, está, y ese está en Villa Las Rosas, esa imagen a la salida, está, y que alude al carnaval de Villa Las Rosas. Y el carnaval de Villa Las Rosas, pues para ellos también forma parte de esta identidad. Veamos el caso de la ciudad, él habla de un carnaval, Tancoy, en Tojolabal. Ellos asumen que es un carnaval. Cuando eso pasa en la feria de San Caralampio, la gente comitante dice, no, eso no es carnaval, aquí no hay carnaval. Porque no conocen que en las comunidades indígenas hay Tancoy, hay carnaval. Y el carnaval lo asocia al de, por ejemplo, el de Veracruz o el de Brasil, o que solamente se dan los puertos. Pero eso es lo que dicen las comunidades, que lo está diciendo un hablante, hay carnaval. Ese es el concepto. Y cuando se manejó aquí en la entrada de la ciudad de San Caralampio, todo el mundo dice, no, eso no es un carnaval. Vamos, este año me tocó los que estaban en, ¿cómo se llama? Ahí frente al templo, el locutor diciendo que era una romería. Y la romería no es así. Efectivamente es una romería, pero por eso hay dos partes en la entrada de la ciudad de San Caralampio. Y aparte la romería como tal, y la otra es el famoso Tancoy, que es el carnaval. No puedes meter dos cosas en uno. Pero te repito, como ellos siempre conocen que este está afuera de Villa Las Rosas. Y abajo, en el pedestal dice, en homenaje a Tancoy, vamos a los festejos de Tancoy y el carnaval de Villa Las Rosas. Y bueno, aquí tiene botas, parece más bien como un excursionismo. Pero tiene cuerno, es como se llamaba antes, a las comunidades. Tiene cuerno, tiene su bolsa de cuero y la parte de atrás su paliacate y pañoleta con la Virgen de Guadalupe. Digo, más increíble no puede ser. Y con diferentes elementos, o sea, no tienes con esas. Los cencerros que trae aquí en los
los pies, asociados a la ganadería y el pueblo. Pero además, el moral del pueblo, que caracteriza sobre todo a los semejantes, aunque es muy común en San Cristóbal. Pero aquí, bueno, no tiene cómo estar, o sea, y ¿qué será? Gorro, sombrero, que era eso, una cuestión de los Villa Espíritu, de esto policíaco, pero precisamente porque es un carnaval. Y entonces ahí está ilustrando todos estos procesos sintéticos. Los de Villa de la Rosa se identifican con el carnaval, tan es así que, bueno, mandaron a hacer este monumento que está en la Santa Villa de la Rosa. Y este es el mejor referente, tiene hasta su máscara también, lo cual está identificando a los centrales de Villa de las Rosas con el famoso carnaval. Y eso es parte de la identidad. Gracias. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Creo que no más vamos a terminar 4. Espero que haya sido agradable esta sesión. La próxima, nos vemos en 15 días. Yo creo que a lo mejor tendremos 2 o más sesiones y damos por terminado, porque el tema es muy amplio. Y ya estamos pensando por Luis organizar alguna otra cosa sobre quizás patrimonio cultural. No sé. Pero ya después de julio. Creo que 2 o 3 sesiones más, de acuerdo a los temas que quieran que platiquemos. Mientras la próxima sesión es sobre industrias culturales. Ya para. Pero sí quería ver esto de memoria y identidad, para que quedara un poco más. Vale. Bueno, pues muchas